La prédica que quiero traer hoy su título es Regreso a Dios, o cómo regresar a Dios. Y me tocó mucho porque he estado leyendo la Biblia en Segunda de Samuel, y muestra a Dios que hay una persona que fue llamado el corazón conforme al de Dios. ¿Saben de quién hablo? De David, exacto. Si están ahí al día en su lectura bíblica. Bien, entonces estaba viendo y realmente me encanta la vida de David. Hay mucho que aprender de la vida de David, y de hecho cuando regresaba a leer y estudiar otra vez todo lo de David, había muchos detalles que me interesó. Pero bueno, en 2 de Samuel realmente me muestra que aunque David era llamado conforme al corazón de Dios, no era un hombre perfecto. De hecho, en toda la Biblia, Dios nunca usa a hombres perfectos, excepto el caso de Jesús, obviamente. De hecho, el único que era perfecto era Jesús, y le matamos. Literal. Entonces, no hay gente perfecta. Y me encantó porque cuando estábamos en escuela SAO hace algunas semanas decían, pero ¿por qué Jesús vino tan después y usó todas estas personas en vez de que Jesús vino antes y evitara todas estas cosas que se podían haber evitado? Pero tú ves cómo Jesús realmente usa a la gente para mostrarnos que no hay perfectos, pero en los imperfectos igual está el Espíritu de Dios y puede trabajar en cualquiera de nosotros. De hecho, Dios le dijo a David que era conforme a su corazón, aunque él hizo unos errores gravísimos. Y vamos a estudiar un poco más de esto en esta mañana. Pero algo que tenía en común David con nosotros es que él estaba lleno del Espíritu del Señor, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en esa época no estaba sobre toda la gente como ahora tenemos ese acceso hoy en día cuando somos salvos. Solo estaba en gente ungida, y David fue ungido por el Señor, y de hecho estaba ungido por Samuel. Dios le ungió a través de él. Entonces a lo que me estoy llegando es que si David tuvo el corazón conforme a Dios y tuvo el Espíritu Santo, significa que tuvo las armas para ser así. Nosotros tenemos esas mismas armas en esta mañana. Amén. Y siéntanse libres de poder comunicarse conmigo diciendo amén, gloria a Dios, así es, cualquier cosa, yo no me voy a resentir. Si yo escucho sus voces, mejor aún. Amén, ahí está. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer un poco de la Biblia hoy en esta mañana en 2 de Samuel 11, que habla sobre David y Betsabé. Entonces vamos a nuestras Biblias a 2 de Samuel 11, 1, y vamos a leer. Y voy a ir explicando poco a poco. En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron el ejército amonita y sitiaron la ciudad de Raba. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Ok, poco de contexto. David ya era rey algún tiempo para este entonces. David ya mató a Goliat. Saúl ya había muerto, el hijo de Saúl, que se coronó un rato también, ya estaba muerto, y David ya fue coronado rey sobre Israel y Judá para este entonces. Y él era rey. Y aquí decía que en la primavera era cuando los reyes salían a la guerra. ¿Qué hizo David? David salió de su llamado y delegó a Joab. Él ya había peleado mucho. Dios le daba grandes victorias porque donde iba David, Dios iba adelante y le daba la victoria sobre todas esas guerras. Pero él decidió descansar esa temporada. Él salió de su llamado como rey a guerrear para Israel y lo delegó. Ahora escúchame, no está mal delegar, para nada. Nosotros cuando hacemos un trabajo y lo hacemos mejor es cuando delegamos tareas.
Pero hay algunas cosas como rey o como persona que no podemos delegar, no debemos delegar, porque es la responsabilidad del rey ir y hacer esto. Pero él salió de su llamado y se quedó descansando. ¿Cuántos de nosotros a veces, solo por no estar en nuestro llamado, estamos siendo cómodos y estamos entrando hacia el pecado? Solo por estar en el lugar incorrecto. Entonces, escúchame. Si tú no estás en el lugar correcto, piensa otra vez. Si tú no estás ejerciendo tu llamado, piensa otra vez. Porque podrías estar por comenzar un pecado solo por estar en el lugar incorrecto. Sigamos. Versículo 2. Una tarde después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer, y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías el hitita. Segunda cosa que pasa aquí. Y fíjate cómo el pecado poco a poco se va profundizando. Primero, David, descansando, debía estar en guerra, pero estaba descansando, se va a su azotea. Me imagino que era un palacio hermoso, tenía una vista mejor que el de todos, porque él era el rey y él estaba en el palacio, y ve a una mujer bañándose, obviamente desnuda. ¿Debía estar viendo eso? No. ¿Debía haber hecho como José y haber corrido o al menos virar la cara? Sí, pero no lo hizo, porque estaba en un lugar cómodo. Escúchame, nunca tenemos que estar cómodos en esta vida. Cuando no estamos creciendo es porque estamos cómodos. Siempre debemos de estar sintiendo que algo más falta. Dios siempre nos quiere mover un poco para seguir hacia adelante, porque nunca vamos a aprender suficiente de Dios. Siempre hay algo más, siempre hay otro nivel. Por eso vamos de gloria en gloria. Sin embargo, regresemos. Entonces él va a la azotea y ve a una mujer hermosa. Dice que era una hermosura singular. O sea, era realmente hermosa. Y no solo acaba ahí, sino pregunta: ¿quién es esa mujer? Le dicen que está casada. ¿Le importó? No le importó que estaba casada. De hecho, le pide que le traigan. Sigamos en la historia. Así que David envió mensajeros para que le trajeran, y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. ¿Qué significa esto? Que Betsabé estaba apta para ser embarazada. Básicamente nos está diciendo esto. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Entonces David envió un mensaje a Joab: mándame a Urías del hitita. Así que Joab se lo envió. Cuando Urías llegó, David le preguntó: ¿cómo estaban Joab y el ejército? ¿Y cómo marchaba la guerra? Después le dijo a Urías: ve a tu casa a descansar. David incluso le envió un regalo a Urías apenas dejó el palacio. Pero Urías no se fue a la casa, sino que durmió esa noche a la entrada del palacio con la guardia real. Al enterarse David de que Urías no había ido a su casa, lo mandó a llamar y le preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué no fuiste anoche a tu casa después de haber estado fuera por tanto tiempo? Urías le contestó: el arca y el ejército de Israel, de Judá, están viviendo en carpas, y Joab y los hombres de mi señor estaban acampando a cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a casa para beber, comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haría semejante cosa. Está bien, quédate hoy aquí, le dijo David, y mañana puedes regresar al ejército. Un poco de contexto entonces. ¿Qué es lo que hace el pecado? No solo termina ahí. ¿Qué está haciendo David con Urías? Lo que está haciendo es tratando de encubrir su pecado. Betsabé estaba embarazada. Lo que él quería hacer era que Urías se vaya a casa, se acueste con su esposa y piense que el hijo es de él. ¿Qué tan lejos está llegando David? Es increíble. Y después te piensas: ¿y cómo está conforme al corazón de Dios? Pregúntate eso.
Entonces David lo invitó a cenar y lo emborrachó, pero aún así no logró que Urías se fuera a la casa con su esposa, sino que nuevamente se quedó a dormir a la entrada del palacio con la guardia real. Es decir, intentó 2 veces David de que se vaya a acostar con su esposa, pero Urías era un hombre bien parado, era íntegro realmente. Él sabía que el resto del ejército estaba sufriendo y estaban en carpas o a cielo abierto durmiendo, y él no quería hacer lo mismo. Entonces, ¿qué hace David? Llega la mañana siguiente, en el 14 estamos. David escribió una carta a Joab y se le dio a Urías para que se lo entregara. La carta le daba las siguientes instrucciones a Joab: pon a Urías en las líneas del frente donde la batalla sea más violenta, luego retrocedan para que lo maten. Así que Joab asignó a Urías a un lugar cerca de la muralla de la ciudad donde sabía que peleaban los hombres más fuertes del enemigo. Y cuando los soldados enemigos salieron de la ciudad para pelear, Urías, el hitita, murió junto con varios soldados israelitas. Luego Joab envió a David un informe de la batalla. Le dijo a su mensajero: informa al rey todas las novedades de la batalla, pero tal vez se enoje porque las tropas se acercaron tanto a la ciudad. ¿Acaso no sabían que dispararían desde la muralla? No fue Abimelech, hijo de Gedeón. Murió en Tebes por una mujer que le tiró una piedra de molino desde la muralla. ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Bueno, y básicamente ahí después en el reporte, David estaba feliz porque murió Urías. Pero ¿te imaginas que Urías mismo llevaba la carta con instrucciones de la muerte de él? Es decir, fue tan íntegro que ni siquiera leyó. Bueno, no sabía si podían leer o no, pero no leyó la carta y entregó su muerte literal a Joab, que era el líder del ejército. Entonces David llegó a profundizar muchas veces su pecado. Lo trató, pecó al adulterar, embarazar. De hecho, solo a verle a una mujer desnuda y no volteó la cabeza. Él salió de su llamado. Él estaba ahí y se dedicó a lo carnal, se dedicó a sus deseos. Y tercero, lo trató de encubrir. Entonces hay 3 pasos básicamente de profundizar en tu pecado. Si tú estás en tu pecado, tú vas a salir de tu llamado, no siempre, pero a veces vas a salir de tu llamado, vas a dedicarte a tus propios deseos y vas a encubrir tu pecado. Porque él trató de encubrir, pero como no pudo encubrir el pecado, le mató a Urías. Porque no se acostó con él. Pero finalmente salió a la luz al pecado. Y vamos a leer un poco más. Salten un poco más en la historia y vamos a 2 de Samuel 12. Y Natán le reprende a David. Dice así: por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había 2 hombres en cierta ciudad, uno rico y otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acunaba como a una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces, 5. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como que el Señor vive, juro, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por lo que le robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Ay, cómo debe haber dolido eso. El Señor, Dios de Israel, dice: yo te ungí el rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías el hitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar la esposa de Urías
para que sea tu mujer. Esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. 13 y 14. Entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio con la palabra del Señor con lo que hiciste, tu hijo morirá. Entonces, ¿qué tal esa historia? Le confrontan directo a David y le dice exactamente lo que estaba pasando. Una historia, de hecho, que no sabía que era de él, y le debió haber ardido cuando dijo: ese eres tú, ¿verdad? Porque él estaba en un pecado que ni siquiera se estaba dando cuenta. Ojo, una cosa que pasó aquí con David es que David se estaba amortiguando al pecado. ¿A qué me refiero con eso? Que él ya estaba haciendo el pecado en modo automático, que ni siquiera él sintió culpa. Él podía haber parado en cualquiera de estos tiempos, verle a Betsabé, preguntarle, era la esposa de otro, le pidió que venga, pidió que Urías trató de encubrir, le mandó a matar. En cualquier parte David podía parar. Pero a veces cuando estamos cómodos, cuando el pecado se hace algo normal, a veces nos amortiguamos hacia el pecado, y tal vez no estaba sintiendo la culpa hasta que Natán le hizo darse cuenta. Un paréntesis aquí: un cristiano de verdad confronta a sus amigos. Natán, aunque David era el rey y era superior a Natán, él fue y le dijo: ¿sabes qué? Tú estás haciendo esto. Sí, el Señor le dijo, pero nosotros tenemos que actuar de esa misma manera. Nosotros tenemos que confrontar a nuestros amigos, como el acero afila el acero. Si alguien no le decía a David, probablemente él ni se daba cuenta, porque estaba amortiguado al pecado. Pero él tuvo a alguien que le saque de eso. Necesitamos la comunidad, necesitamos a la gente diciéndonos: oye, tú estás mal, estás haciendo las cosas mal, tienes que corregir esto. Y nosotros también, del otro lado, nosotros tenemos que decir: ¿sabes qué? Sí, y no echar la culpa a otro, sino ¿sabes qué? Sí, y responsabilizarnos de nuestros errores. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo diferente de otros cuando David pecó? Él asumió la responsabilidad. Y ese es mi punto número 1. David asumió la responsabilidad. Ni bien Natán le dijo sobre su pecado, él dijo: yo pequé, y asumió esa responsabilidad. Vamos a ver, interesantemente, como estoy leyendo en orden cronológico la Biblia este año, es bien chévere porque me mostró que mientras esto pasó, David, después de esto, escribió el siguiente salmo. Vamos a Salmos 51. Salmos 51. Como les dije, vamos a leer un poco de Biblia en esta mañana, pero este es el último texto largo. Vengan conmigo aquí. Y voy a ir explicando poco a poco. Dice así: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión. Borra la mancha de mis pecados, lávame de la culpa hasta que se quede limpio, y purifícame de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Veamos un par de cosas aquí. Lo primero que hace David es pide misericordia. Sabemos que nuestro Dios es misericordioso y tiene gran compasión, pero igual le pide. Sabemos que Dios está con los brazos abiertos para nosotros, pero sin embargo nosotros tenemos que pedir ese perdón, porque Él quiere un arrepentimiento genuino. Entonces Él pide perdón, pero algo interesante es que Él reconoce sus rebeliones y Él dice que yo he pecado contra ti. Es interesante eso, porque a veces cuando pecamos pensamos que
pecamos y ya, o pecamos contra otra persona, hicimos algo mal. Pero él reconocía que un pecado es una rebeldía hacia Dios. Es decir, cada vez que pecamos estamos separándonos un poco de Dios. Y por eso David quería reconciliarse con Dios. Él reconoce que cada pecado es una rebelión contra Él. Y dice, lávame de la culpa, purifícame de mis pecados. Entonces vamos, en el 4 dice, contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. 5. Pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún ahí me enseñas sabidurías. Es decir, él está reconociendo que desde que nace o nacemos, somos o estamos en el pecado. Pero eso no significa que no debemos estar alineados a lo que Dios quiere para nosotros. Y desde chiquitos Dios está ahí tratando de reconciliarse con nosotros y dándonos sabiduría. Y dice, purifícame, 7, purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Qué impresionante es esta parte. Cuando Dios nos perdona, Él no deja mancha alguna. Dios no nos limpia al 50%, Dios no nos limpia al 70%, Dios nos deja tan limpios como la nieve, es decir, 100% puro. Tenemos una salvación completa, no al 50%. Tenemos una libertad en Él increíble que nadie más nos puede dar sino solo nuestro Dios. Y Dios quiere que vivamos en esa santidad, pero Dios nos da otra oportunidad para estar reconciliados con Él después de que pecamos. Y dice, devuélveme la alegría, deja que mi gozo ahora, que me goce, ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites del Espíritu Santo. Recuerda que David tenía el Espíritu Santo como nosotros. Y él sabía que sin el Espíritu Santo no somos nada. Nosotros cuando nacemos de nuevo, un milagro pasa. Nuestro espíritu nace de nuevo con Él. Es parte de nosotros, somos cuerpo, alma y espíritu. Y en esta parte el Espíritu revive y necesitamos, y Él reconoce que necesitamos al Espíritu Santo. Y Él reconoce que necesita la alegría y el gozo de Dios. Y dice, restaura mi alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Interesante aquí. Jesús todavía no había dicho sus mandamientos ni nada que ver, y David ya sabía que tenía un corazón de ayudar a otros a salir de su rebeldía. Como nosotros somos mandados hoy en día a ir a discipular las naciones, David ya sabía eso. Qué sabiduría que tenía David, ¿verdad? Que ya sabía que teníamos que restaurar a la gente al camino de Dios. Perdóname, estamos en el 13, perdón. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos volverán a ti. Perdóname por derramar sangre, oh Dios, que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Increíble. Es decir, nosotros a Dios no le importa actos exteriores. Podemos hacer un montón de cosas, un montón de obras por fuera, pero si tú no estás con el espíritu quebrantado, con el corazón arrepentido, no sirve de nada. Dios no te quiere a medias, Dios te quiere entero. ¿Me entiendes? Dios quiere que estés 100% con Él. Él no quiere que tú aceptes a Él a la mitad. Dios no quiere que seamos tibios, en otras palabras.
Entonces, lo que él decide hacer es decir, yo estoy de espíritu quebrantado. Dios quiere un espíritu quebrantado, un corazón arrepentido. Eso es la clave para poder arreglarnos con Dios y estar de vuelta en su presencia y reconciliarnos con Él. Y después dice 18, mira a Sión con tu favor y ayúdala. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces te agradan los sacrificios ofrecidos con un espíritu correcto, con ofrendas quemadas y ofrendas quemadas enteras. Entonces volverán a sacrificarse toros sobre tu altar. Entonces lo que estás diciendo es, los sacrificios vienen después de que nuestro espíritu esté alineado y en una posición correcta. Nosotros tenemos que tener una pasión por Él, que cuando pecamos y nos damos cuenta, lo primero que hacemos es reconciliarnos con Dios. Entonces en mi segundo punto es arrepiéntete y corrige tus equivocaciones. Cuando nosotros nos arrepentimos, nosotros tratamos de corregir nuestras equivocaciones. Un tiempo después, recuerda que Natán le dijo que su hijo se morirá. Y aunque tú te arrepientes de tus pecados, Dios te va a perdonar. De hecho dice, Dios te perdona, pero no te va a librar de las consecuencias del pecado. Es decir, no tenemos como cristianos una licencia para pecar. De hecho es peor nosotros como cristianos porque sabemos lo que estamos haciendo mal. Eso es peor que estar en el mundo sin saber de Dios y pecar, porque nosotros reconocemos lo que estamos haciendo mal. Entonces nosotros nos tenemos que arrepentir. Y un tiempo después, su hijo que nació con Betsabé, nació pero se enfermó gravemente. ¿Qué hizo David? Trató de corregir. Él hizo un ayuno significativo. Él se quedó postrado ante Dios noches enteras, se quedó sin comer. La gente estaba desesperada a su alrededor pidiendo que coma algo, pero él no lo hacía porque él quería recuperar a su hijo. Lamentablemente murió su hijo y eso es la consecuencia de nuestro pecado. David nunca fue igual después de estos pecados graves que hizo. Decía que Dios tenía cosas increíbles guardadas para él, pero como desobedeció, esa bendición ya no iba a ser con él. Y desde ese día en adelante, su familia empezó a tener un montón de problemas. Y su hijo Absalón, de hecho, se fue en su contra y se rebeló contra David y trató de tomarle el trono a David. Y dice en 2 de Samuel 12:16, regresando ahí, 2 de Samuel 12:16. Dice, así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo y no comió y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. Finalmente, al 7º día, el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decirlo. No escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo. Se decían, ¿qué locura hará cuando le digamos que el niño murió? Pero cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño?, preguntó. Sí, le contestaron, ya murió. De inmediato, David se levantó del suelo, se lavó, se puso lociones y se cambió de ropa. Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. Eso llega a mi tercer punto. No te mantengas abajo, vive el nuevo comienzo. Después de haber arrepentido, reconocido su pecado y trató de hacer todo para reconciliarse y mejorar a sus equivocaciones, ayunó. Cuando su hijo murió, él no se quedó ahí lamentándose y no se quedó ahí meses tratando de reconciliarse con Dios. No, él de una dijo, murió mi hijo. Ya no tengo que ayunar más, pues yo no lo puedo resucitar a mi hijo. Sino ahí adoró a Dios y comió otra vez. Es decir, no tenemos que quedarnos abajo, hundidos. Él dijo, ¿sabes qué? Yo ya no voy a poder ver, mi hijo ya no me va a poder ver a mí ahora, pero llegará el día donde yo voy a ir a donde él está.
Es decir, se paró otra vez, levantó su cabeza y siguió para adelante con este nuevo comienzo que Dios le dio. Limpio otra vez para empezar de nuevo. Y David hizo cosas increíbles después también de lo que pasó. Entonces, ¿qué hace diferente la vida de David que la vida de los otros? Lo primero que hace David es reconocer su error y correr al Padre. Lo que usualmente tratamos de hacer es, cuando pecamos, es estar avergonzados y salir corriendo al opuesto de Dios. ¿Me entienden? Nosotros lo primero que tenemos que hacer para tener un corazón conforme al de Dios es reconocer lo que hacemos e ir corriendo a Dios. Ese es el tercer punto. No te mantengas abajo, vive el nuevo comienzo. Si los de adoración pueden ayudarme. Y David se levantó y comió, como vimos en 2 de Samuel 12, 19 y 20. Y hay algo que me pasó de adolescente, que en ese tiempo ni sabía realmente qué eran mis pecados, pero yo me acuerdo un día que estaba muy cargado por mis pecados. Y de hecho no podía dormir bien por mis pecados. Me sentía súper mal, me sentía culpable. Y lo que hacía era solo seguir viviendo alejado de Dios. Pero un día me levanté y dije, no más. Y reconocí mis errores y me fui a donde mis papás y le dije a ellos, ¿sabes qué? Yo hice esto. Y les dije todos mis pecados. Y después de decirlos, mis padres me perdonaron, no me castigaron. Y yo me sentí increíble, realmente súper libre. Sentí como 50 libras se habría solo quitado de mi espalda, de mis hombros. Me sentía un gran gozo. ¿Sabes? Cuando una persona cristiana no está en Dios, tú puedes ver que no está con gozo. Si tú no estás con gozo, no estás viviendo acorde a Dios. Algo está escondido ahí. Cuando tú estás con personas negativas y críticas y todo, algo hay ahí. No hay algo que no están perdonando, o hay algún pecado escondido, o hay alguna cosa. Nosotros como hijos de Dios debemos ser los más felices del mundo. Tenemos la vida eterna, amigos. Tenemos a Dios, tenemos a Jesús, tenemos todas sus bendiciones, tenemos abundancia en Él. Qué increíble que es nuestro Dios. Dios tiene todo separado para nosotros, todas las bendiciones separado para su pueblo. Somos príncipes y princesas aquí. Qué increíble, qué hermoso. Nuestra vida debe resplandecer la gloria de Dios cada día de nuestras vidas. Entonces regresemos a Él. Entonces, bueno, yo me sentí súper libre, tan libre que yo decidí salir a mi barrio, contarles a mis amigos, ¿saben qué? Les dije a mis papás lo que hice y me perdonó y se sintió increíble. Qué bueno que se sentía. El siguiente día salgo afuera al vecindario y no había un alma. Yo, ¿qué pasó aquí? Todos habían contado sus pecados a sus papás, pero sus papás no le tomaron tan bien y les castigaron a toditos. Tal vez el corazón de los papás no estaba en el lugar correcto para recibir lo que les estaba diciendo sus hijos. Pero se sintió realmente increíble poder desatar eso y te sientes tan libre. Y es hermoso realmente poder sentir y experimentar que tienes un nuevo comienzo en Dios. No importa cuántos años has estado con Él. Tal vez algo te pasó, tal vez te has separado un poco de su camino. Tal vez no, pero tal vez solo no estás teniendo gozo en esta mañana. Vamos a ponernos de pie. Sí. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a solo empezar a orar. Dios, te doy gracias en esta mañana, Señor, por todo lo que hemos aprendido hoy, Señor. Gracias porque David marcó un camino a seguir, Señor, y que escribió salmos tan hermosos reconociéndote a ti como nuestro Señor y Salvador. Dios, yo te pido hoy que levantes cualquier miedo, Señor, ahora. Dios, que tú liberes a todas las personas aquí, Señor. Si tú estás sintiendo tal vez que tú necesitas restaurar tu gozo, o tú te has sentido culpable por algún pecado,
todos nosotros con los ojos cerrados, yo solo te voy a pedir que tú vengas aquí adelante. Yo quiero orar por ti. Quiero que te restaures completamente con Dios y tengas este nuevo inicio. No tengas miedo, solo ven aquí al frente, quiero orar por ti. Si tú sientes que necesitas un nuevo comienzo, si necesitas el gozo del Señor siendo restaurado en ti, si tú sientes que hay culpa o algo te está separando de Dios, ven, te invito a que vengas aquí adelante, y también a los líderes pueden venir adelante para orar por las personas. Si tú no eres una de esas personas y estás correcto con Dios, solo te pido que honres este tiempo y solo levanta tus manos hacia las personas, porque vamos a orar por ellos en esta mañana. Voy a esperar unos segundos más hasta que todos tengan la oportunidad de venir adelante. Oremos. Dios, yo te doy gracias por los que tuvieron la valentía, Señor, de levantarse y venir aquí a tu altar, Dios. Yo te doy gracias por cada uno de ellos, y yo te pido una bendición especial en esta mañana para con cada uno de ellos. Dios, si hay algún pecado, Señor, nos arrepentimos en esta mañana y te pedimos perdón. Pido que ya no veas más su pecado, sino les purifiques y les laves completamente, como dice tu palabra, tan blanco como la nieve. Quítales toda mancha, Señor, en esta mañana. Devuélveles, Señor, la paz y tu gozo, Jesús. Dios, yo pido ahora que ellos se sientan 100% restaurados contigo, y que puedan alzar sus cabezas y vivir una vida en libertad como tú nos has dado, Señor. Tú nos has dado una vida completa en libertad, y te damos gracias por eso en esta mañana. Yo te pido una bendición otra vez de doble porción de tu Espíritu Santo sobre ellos ahora, en esta mañana, Señor, en esta tarde, Dios. Dios, restaura el gozo, la alegría en cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque pudieron reconocer que tal vez estaban un poco alejados de ti. Pero en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu restauración completa. En tu nombre oramos. Amén. Amén.